Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar tela de saco y una tela cualquiera que ustedes tengan por casa. Esta tela de saco la he sacado realmente de un saco de papas o de patatas y lo que he hecho ha sido quitarle todas las costuras con mucho cuidado sin cortar y además lo he lavado. Y una vez que queda limpio, pues ya nos queda de esta forma. Además también lo he planchado para que quede liso. Ahora vamos a igualar las dos telas. Cortamos los sobrantes y los guardamos. Por la parte de abajo he pasado una costura. Y lo que voy a hacer es reforzar esta costura. Entonces abrimos la costura de esta forma. La voy a planchar para que me quede fija. Y una vez abierta la costura voy a pasar dos costuras, una por cada lado, y de esta forma aseguraremos bien esta unión. Se puede hacer perfectamente con la máquina de coser o a mano. Reservamos esto para seguir trabajando después y lo que hacemos es cortar dos tiritas de aproximadamente 6 centímetros de ancho por unos 40 centímetros de largo. Lo mismo hacemos con la tela que tenemos de contraste o de forro. Vamos a pasar una costura por los laterales de estas tiras y además también le voy a pasar una costura en zigzag para reforzar bien esta unión. Hacemos esto por ambos lados. Una vez hecho esto vamos a dar la vuelta a las tiras y lo hacemos con un imperdible. Clavamos el imperdible en una de las telas y lo metemos hacia el interior. Vamos pasando poco a poco las telas y de esta forma verán cómo fácilmente podemos dar la vuelta. Y una vez dado la vuelta nos queda así. Hacemos lo mismo con la otra tira y planchamos. Y ahora vamos a tomar la medida para coser estas asas en su lugar. Así que más o menos a 20 centímetros del borde hacia adentro de ambos lados estoy poniendo las asas. Ponemos la tela de forro encima, como ven la asa queda por dentro y pasamos una costura. Eso hacemos en ambos extremos y ya nos quedarían así. Ahora vamos a coser los laterales y lo que hacemos es alinear la costura de la unión entre las dos telas y vamos a coserlos. Una vez bien igualado cosemos el lateral. Uno de los laterales lo cosemos completamente, pero el otro vamos a coser un tramo, el tramo de la tela de forro, un tramo de la tela de forro no lo cosemos y todo lo que es la tela de saco sí lo vamos a coser. Ahora tomamos una medida, pueden ser 10, 15, 5 centímetros, los que ustedes quieran que sea la base. Abrimos de esta forma y alineamos las dos costuras. La punta nos queda en forma de triángulo. Y por aquí vamos a pasar una costura. Lo fijo con un alfiler para que no se mueva y hacemos lo mismo con la tela de forro. Aquí yo ya he hecho las costuras. Ahora vamos a dar la vuelta el bolso y lo hacemos por el agujero que dejamos sin coser. Y ahora vamos a cerrar el agujero que dejamos para dar la vuelta. Vamos a coserlo a mano. Y vamos a hacer el tipo de costura encerrado o invisible. Y de esta forma el bolso nos quedará bien terminado. Así nos queda finalmente la costura. Y aquí ustedes pueden ver cómo nos queda el bolsito. Como ven, muy chulo. Por fuera tenemos la tela de saco y por dentro la tela que ustedes hayan elegido. Pero tomen en cuenta que el bolso es reversible, lo pueden utilizar de cualquiera de los dos lados. Y si quieren ver más ideas de bolsos con material reciclado, les dejo este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.